Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y es que se trata de una reacción que ha dejado a muchos preguntándose, ¿por qué Burak Özçivit habló así de Neslihan Atagül? Sí, amigos, vamos a desglosar este interesante conflicto o malentendido, lo que sea que haya ocurrido, entre dos de los actores más queridos y reconocidos de Turquía. Si eres fanático de las series turcas, seguramente conoces muy bien a Burak Özçivit y a Neslihan Atagül, especialmente por su increíble química en Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países de habla hispana. Han sido pareja en pantalla y por lo que vimos, la conexión era innegable. Pero parece que la vida real a veces nos sorprende y las relaciones entre colegas pueden tomar giros inesperados. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las curiosidades del mundo del entretenimiento. Y si activan la campanita, les avisaremos cada vez que publiquemos algo nuevo. Así que no lo duden, denle a ese botón rojo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia de esta supuesta declaración de Burak Özçivit sobre Neslihan Atagül ha estado circulando como pólvora en las redes sociales y en los medios especializados. Para entender el contexto, debemos retroceder un poco. Ambos actores han tenido trayectorias muy exitosas, y aunque compartieron uno de los proyectos más importantes de sus carreras, sus caminos profesionales y personales han evolucionado. Recientemente se ha hecho viral un clip o una declaración donde Burak Özçivit aparentemente hace comentarios sobre su antigua coprotagonista, Neslihan Atagül. Las interpretaciones de estas palabras han sido variadas y, como suele suceder, algunos medios han buscado el sensacionalismo, mientras que otros intentan ser más cautelosos. Lo que sí es claro es que estas declaraciones han generado mucha especulación. Algunos reportes sugieren que Burak habló de la profesionalidad de Neslihan, mientras que otros insinúan un posible distanciamiento o incluso algún tipo de desacuerdo. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las palabras pueden ser malinterpretadas o sacadas de contexto con mucha facilidad. La presión mediática, las agendas apretadas y las diferentes etapas de vida que atraviesan los artistas pueden influir en la forma en que se comunican o en cómo se perciben sus declaraciones. Para darles una idea más clara, vamos a intentar desmenuzar qué se ha dicho y cómo ha sido recibido. Se habla de que Burak Özçivit pudo haber hecho una comparación, o tal vez una reflexión sobre la evolución de Neslihan Atagül como actriz o como persona desde que trabajaron juntos. Es natural que las personas cambien, crezcan y desarrollen nuevas perspectivas con el tiempo. Sin embargo, cuando se trata de figuras públicas, cualquier comentario sobre un colega, especialmente uno con el que se compartió un éxito tan grande, es analizado al milímetro. Una de las teorías que ha cobrado fuerza es que Burak simplemente estaba haciendo una observación sobre la trayectoria de Neslihan, quizás reconociendo su talento y su evolución. Es posible que haya expresado admiración por cómo Neslihan ha manejado su carrera o cómo ha abordado sus proyectos posteriores a Kara Sevda. En este sentido, sus palabras podrían interpretarse como un gesto de respeto hacia su colega. Sin embargo, otra interpretación, y quizás la que ha causado más revuelo, es que las declaraciones de Burak insinúen algún tipo de crítica velada o un comentario que pueda haber incomodado a Neslihan o a su círculo cercano. A veces un simple comentario sobre cambios o diferencias puede ser interpretado negativamente, especialmente si se acompaña de un tono que sugiere decepción o sorpresa. Es fundamental considerar el entorno en el que se hicieron estas declaraciones. ¿Fue una entrevista formal? ¿Un evento público? ¿Una conversación casual que se filtró? Cada escenario puede arrojar luz sobre la intención detrás de las palabras. Si fue en un contexto más relajado, podría ser una opinión honesta pero no intencionada para ser pública. Si fue una entrevista, es probable que se haya preparado para responder preguntas sobre sus antiguos compañeros de trabajo. Hemos visto en redes sociales comentarios de fans que se posicionan en ambos bandos. Hay quienes defienden a Burak, argumentando que simplemente está siendo honesto o que no hay nada de malo en reconocer que las personas cambian. Otros, en cambio, defienden a Neslihan, sugiriendo que Burak podría estar intentando eclipsarla o que sus palabras son innecesarias y poco profesionales. Es un recordatorio de lo intensamente que el público sigue las vidas de sus celebridades favoritas.
La conexión que establecemos con los personajes que interpretan a menudo se traslada a su vida real, y cualquier señal de conflicto o tensión entre ellos puede ser muy decepcionante para los fans. Otra cosa a tener en cuenta es la naturaleza de las relaciones profesionales en la industria del entretenimiento. A veces las colaboraciones terminan y los caminos se separan. Esto no siempre significa que haya habido un problema. Simplemente los proyectos concluyen y los actores buscan nuevos desafíos. Sin embargo, el legado de una serie tan icónica como Karasevda hace que la gente espere que los vínculos entre sus protagonistas perduren, o al menos, que se mantenga una relación cordial. Si analizamos las posibles motivaciones de Burak Özçivit para hacer estas declaraciones, podríamos pensar en varias cosas. Podría ser una forma de mantener su nombre en los titulares, algo que es común en el mundo del espectáculo. O quizás genuinamente sintió la necesidad de expresar algo sobre su experiencia trabajando con Neslihan. También es importante considerar la posibilidad de que las palabras de Burak hayan sido malinterpretadas intencionalmente por algunos medios para generar controversia. El clickbait y la búsqueda de escándalos son tácticas que tristemente se utilizan con frecuencia. Por lo tanto, debemos ser críticos con la información que consumimos y tratar de buscar fuentes confiables. En el caso de que Burak Özçivit sí haya expresado algo negativo o crítico sobre Neslihan Atagül, cabría preguntarse qué podría haber motivado esa actitud. ¿Hubo algún problema durante las grabaciones de Karasevda, que no salió a la luz? ¿Algún malentendido posterior? ¿O quizás es simplemente una opinión personal que él decidió compartir? Por otro lado, si sus palabras fueron interpretadas de forma exagerada, entonces la reacción del público y los medios podría estar creando un problema donde no lo hay. Es vital recordar que no tenemos toda la información y que muchas veces solo vemos la punta del iceberg. Hemos intentado investigar y recopilar diferentes puntos de vista sobre este tema. En las redes sociales, se pueden encontrar fragmentos de entrevistas o clips que, supuestamente, contienen las declaraciones de Burak. La forma en que se editan estos vídeos, los subtítulos que se añaden, y las reacciones que generan, pueden crear una narrativa específica, no siempre fiel a la realidad completa. Lo que sí podemos afirmar es que independientemente de la veracidad o la intención detrás de las palabras de Burak Özçivit, esta situación ha puesto nuevamente a Neslihan Atagül y a él bajo el ojo público, recordando a todos la química que compartieron y el impacto que tuvo su trabajo juntos. Sería interesante ver si Neslihan Atagül responde a estas declaraciones o si prefiere mantenerse al margen. En muchas ocasiones, las celebridades optan por no alimentar este tipo de polémicas, dejando que el tiempo y la calma disipen los rumores. Sin embargo, en la era de las redes sociales, el silencio también puede ser interpretado de muchas maneras. Quizás esta situación nos deja una lección sobre la importancia de la comunicación clara y la prudencia al hablar de los demás, especialmente en una industria donde cada palabra es analizada. También nos recuerda que a pesar de ser figuras públicas, los actores son seres humanos con sus propias experiencias y relaciones, que no siempre son como las imaginamos. Así que, ¿por qué habló así Burak Özçivit de Neslihan Atagül? La respuesta, como suele suceder, es compleja y probablemente multifacética. Podría ser una simple observación sobre el paso del tiempo, una reflexión sobre la evolución de una colega, o tal vez algo más profundo que aún no comprendemos del todo. Lo que sí es seguro es que la especulación continuará, y nosotros estaremos aquí para traerles las últimas novedades y análisis. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la reciente controversia generada por unas declaraciones de Burak Özçivit sobre su antigua coprotagonista, Neslihan Atagül. Hemos analizado las diferentes interpretaciones, las posibles motivaciones y el impacto de estas palabras en la opinión pública. Hemos visto cómo las redes sociales y los medios de comunicación pueden amplificar estos eventos, y cómo es importante mantener una perspectiva crítica ante la información. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan encontrado esta discusión intrigante e informativa. Si les gustó el contenido, por favor, no olviden dejar un me gusta, eso nos ayuda muchísimo a saber que les interesan estos temas. Y si tienen alguna opinión sobre este caso, alguna teoría sobre por qué Burak habló de esa manera, o simplemente quieren compartir su perspectiva, los invito a dejarla en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenido como este, les animo una vez más a suscribirse a nuestro canal.
Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les interese el mundo del espectáculo turco. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.